CardioScience presenta el módulo 10 de su curso de electrocardiografía poligráfica deductiva, interpretación de ritmos cardíacos o arritmias cardíacas. Realizaremos un repaso general y un taller de arritmias, iniciando con un análisis de las arritmias cardíacas, la secuencia de activación, el ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca y los intervalos PR y QRS, y el método deductivo de arritmias cardíacas. Haremos una descripción gráfica de todas las arritmias y finalmente concluimos con un taller de arritmias. Espero les agrade. Empezamos. Mi intención es acercar al médico general al entendimiento de las arritmias cardíacas, porque las arritmias cardíacas son muy importantes. Por ejemplo, es la causa de muerte súbita en gente joven, es la causa de muerte en cuadros infecciosos graves, la causa de muerte por intoxicaciones farmacológicas, por enfermedades como el hipertiroidismo, asociado a hipertensión, en fin, a fármacos. Es un tema muy importante, pero para el médico familiar un tema árido. Creen que están muy lejos de detectar una arritmia. Para entender esto, déjenme hablarles y recordarles cómo la actividad eléctrica del corazón se genera en un sistema de conducción nerviosa intrínseco que comprende el nodo sinoauricular, el nodo aurículo-ventricular y los haces internodales, así como el tronco y las ramas del haz de His, lo cual ya conocen. Estos sistemas eléctricos generan el electrocardiograma. El electrocardiograma, entonces, para fines prácticos, para este caso, produce la onda P cuando se despolariza la aurícula, produce el complejo QRS cuando se despolariza el ventrículo, y cuando se recupera el ventrículo y la aurícula se produce el ST y la onda T. Esto es básico en los estudios de electrocardiografía. Para entender las arritmias es muy importante recordar la secuencia de activación. Lo primero que se activa es el nodo auriculoventricular, el cual se activa y dispara. Dispara, pero ese disparo tiene que pasar al tejido auricular. Cuando pasa al tejido auricular ese disparo, se produce la onda P. Si no pasa el impulso, hay un bloqueo sinoauricular, o sea, hay un bloqueo en la conducción del nodo hacia la aurícula y no se produce la onda P. Cuando pasa ese impulso, se produce la onda P. Después de la onda P viene un espacio de un intervalo en donde el impulso se queda, por así decirlo, enclavado en el nodo aurículo-ventricular en un pequeño momento, incluso en un pequeño momento también en el haz de His, y no se produce ningún cambio en la morfología electrocardiográfica. Vean ustedes cómo aquí se produce el PR, o sea, la línea isoeléctrica, antes de que se produzca la estimulación del ventrículo que va a dar el QRS. Y posteriormente, bueno, pues ya viene la recuperación del ventrículo con el ST y la onda T. Por lo tanto, la sincronización entre el impulso auricular, la espera en el nodo auriculoventricular, la estimulación en el nodo en el sistema ventricular, produce la P, el PR, el QRS. Y esto produce la sincronización auriculoventricular requerida para que el corazón pueda bombear la sangre. Esto sería un ritmo sinusal normal, o sea, lo que acabamos de ver. Un ritmo sinusal normal tiene una onda P. Esta onda P precede al QRS. El QRS es delgado, es estrecho, no es ancho. El QRS, además, es rítmico, o sea que el intervalo RR, o sea, entre un QRS y el otro QRS es regular, por lo tanto hablamos de un ritmo rítmico, regular, y la frecuencia cardíaca pues tiene que estar entre 60 y 100 por minuto. Onda P, el QRS
estrecho, el ritmo es regular y la frecuencia entre 60 y 100. Esto es un ritmo sinusal normal. Recuérdenlo, porque si yo no tengo este ritmo, pues tengo una arritmia. Vean ustedes cómo aquí en este trazo de monitor, porque hay dos lugares donde se pueden ver las arritmias, en el dedo largo de un electrocardiograma o en un monitor. En este monitor tengo una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué sé que es eso? Pues porque no tiene onda P, porque el QRS no es ancho, pero la frecuencia está arriba de 150. Por lo tanto, esto es una arritmia, porque no tiene P y porque la frecuencia está por arriba de 100. Vean ustedes, ¿qué es una arritmia? Es una alteración o ausencia de la onda P, o sea, puede no estar la onda P. La onda P no sigue al QRS, puede ser que la P ande por su lado y el QRS por su lado. El QRS es ancho, deben pensar que hay una arritmia o una alteración en la conducción, y cuando la frecuencia es menor de 60 o mayor de 100. Estamos ante un ritmo no sinusal. El intervalo RR es el intervalo que hay entre un QRS y otro QRS. RR. Y tiene que ser rítmico. El QRS no tiene que ser ancho, tiene que ser menor de 0.12. Claro que en un monitor no pueden ustedes medir cuánto mide la R de ese complejo QRS. Por ejemplo, aquí, esto es un QRS ancho, lo ven, pero además no hay onda P. Antes del QRS no hay onda P. Por lo tanto, no es un ritmo sinusal normal, como en el trazo que se ve en la parte baja de la diapositiva, donde hay P, QRS. Aquí no hay P, por un lado, y por el otro lado, el QRS es ancho. Tienen que pensar entonces que ahí hay una arritmia. Para entender, por ejemplo, estos cursos del ATLS, el CLS, se necesita saber arritmias, porque la base para el tratamiento de la reanimación cardiopulmonar es el conocimiento de las arritmias cardíacas. Para saber qué fármacos vamos a usar, necesitamos identificar qué tipo de arritmias son. Hay varios tipos de arritmias. Las arritmias se clasifican y hay muchas clasificaciones de arritmias. Esta que le presento es las más sencillas. Arritmias que dependen del nodo sinusal, auricular y ventricular. Y los trastornos de conducción que son llamados bloqueos auriculoventriculares. Para revisar las arritmias, recuerden dos intervalos. El intervalo PR, que es de donde empieza la onda P a donde empieza el QRS, y el intervalo QRS, que no debe ser ancho, ni el PR debe ser largo. El primer paso es calcular la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene que estar normalmente entre 60 y 100. Si está por arriba de eso o por abajo de eso, hay una arritmia. Se tiene que determinar la regularidad, que es que el intervalo RR sea fijo, que no sea irregular. Y finalmente se tiene que ver el ritmo. ¿De dónde viene el ritmo cardíaco? Puede venir de las aurículas, del nodo y de los ventrículos. El análisis de estas arritmias se tiene que hacer, como vimos, en un dedo largo o en un monitor. Esto sería el intervalo RR. La frecuencia cardíaca se refiere principalmente a la frecuencia cardíaca ventricular, que es el QRS, aunque hay frecuencia cardíaca auricular, que sería el intervalo que hay entre la onda P y la onda P. Pero hablamos de frecuencia cardíaca R a R. Eso es lo primero, ver la frecuencia. Hay diferentes métodos electrocardiográficos para detectar la frecuencia, pero actualmente los equipos incluso ya dan la frecuencia cardíaca, aunque uno no lo sepa sacar. También dan el PR. El PR es de donde empieza la onda P a donde empieza el QRS. La regularidad es muy importante. Siempre tiene que haber la misma distancia entre una R y otra R, pero además debe haber la misma distancia de PR. El PR no puede variar. El PR debe ser igual también en todos los latidos. Esto se llama regularidad. Entonces vamos, frecuencia cardíaca, revisamos cómo está, después vemos la regularidad y vemos que el PR sea normal y que todas las veces que haya un QRS, atrás tiene que ver una onda P. O sea, la relación tiene que ser una onda P con un QRS, una onda P con un QRS. Bien, estas son definiciones básicas para entendernos.
La taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? Es una frecuencia cardíaca mayor de 100. Hay taquiarritmias y hay bradiarritmias. Las bradiarritmias son aquellas que tienen frecuencias cardíacas menores de 60. Y las taquiarritmias, las que tienen mayor de 100. ¿Qué es una extrasístole? Es un latido adelantado. También se le llama foco ectópico porque está fuera del nodo sinusal. Es en algún lugar fuera del nodo sinusal y entonces no es un ritmo normal. En esta gráfica vemos como cada uno de los latidos negros tiene una distancia apropiada, pero de pronto hay un latido que se adelanta. Este latido en color morado es un latido que se adelanta. Este latido se llama extrasístole. Y esta extrasístole puede ser varias extrasístoles. Que sean 2 juntas, se llaman duplas. Si son 5, se llaman colgajos. Si son más de 30, se llama carrera, o más de 10. Carrera de extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser auriculares, nodales y ventriculares, como veremos. Entonces, acuérdense, ¿qué es una extrasístole? Es un foco ectópico, es un latido fuera de lugar que se adelanta. Básicamente, que se adelanta. ¿Qué es un ritmo de escape? Es un latido atrasado. Vean en la línea cómo viene un impulso en negro, viene otro impulso en negro y después viene una X. La X es el latido que no llegó. Como no llegó el latido, hay un escape, un ritmo de escape que puede ser un ritmo que se genera en la aurícula, en el ventrículo, y después viene un ritmo normal. Entonces, un ritmo de escape es un ritmo atrasado, una extrasístole es un ritmo adelantado, bradicardia es una frecuencia abajo de 60 y taquicardia es arriba de 100. Además, podemos combinar esto. Yo puedo tener una taquiarritmia rítmica o una taquiarritmia arrítmica. O sea, yo puedo tener arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas. ¿De qué depende? Del intervalo RR. Vean en esta parte de hasta abajo cómo hay arritmia, porque la frecuencia entre una R y otra R varía. Tengo arritmias arrítmicas y rítmicas. En este caso, vean en la parte de arriba, esto sería un QRS, este otro, y la frecuencia es lenta, entonces tengo bradicardia, pero además tengo irregularidad, es una bradiarritmia. Aquí la frecuencia está aumentada, cada uno de estos latidos está aumentado, por lo tanto tengo una taquicardia, pero está rítmica, regular, taquiarritmia rítmica. En cambio aquí, como en la fibrilación auricular, tengo arritmia arrítmica. Y aquí tengo bradicardia rítmica, es una bradiarritmia. Entendiendo estas definiciones, ahora podemos entrar a algo que es básico. Esta es la parte tal vez más importante de la plática. Acuérdense cuál era la secuencia de activación en el corazón. La activación inicia en el nodo sinusal y tiene que salir del nodo sinusal a la aurícula. Si no sale, no se produce ninguna onda en el electrocardiograma. En el momento en que sale el impulso a la aurícula, se inicia la onda P, que sería esta en el electrocardiograma. Cuando llega al nodo auriculoventricular, hay un retraso en el impulso. Esto va a ser la onda P con el retraso, el PR. El PR tiene que estar entre 0.12 a 0.20. Cuando pasa al ventrículo, el QRS es menor de 10, o sea, no es ancho. Y posteriormente viene la recuperación. Esto es como Beethoven, tan, 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 más o menos. Ese es el ritmo de la secuencia diagnóstica. Este método gráfico es esencial. Cada latido tiene que ser tal cual les estoy comentando para poder identificar los 4 ritmos que hay. El ritmo sinusal, el ritmo auricular, el ritmo nodal y el ritmo ventricular, que es el que más me importa que identifiquen, porque pueden evitar la muerte súbita de un paciente si ustedes identifican en un monitor el ritmo ventricular. Vean ustedes, en la parte de arriba viene el gráfico que comenté previamente, y las consecuencias de cada onda. Por ejemplo, en el sinusal, pues sí hay onda P, es esta, el PR es corto,
pero no tan corto. La onda P deja un espacio apropiado y hay un PR mayor de 0.12, menor de 0.21, el QRS no es ancho y la onda T, habitualmente si el QRS va para arriba, la onda T va para arriba. Ahora bien, el ritmo auricular es exactamente lo mismo que el ritmo sinusal. La única diferencia es que la onda P está pegada al QRS. ¿Por qué? Porque el impulso no se genera, como pueden ver en el gráfico de arriba, en el nodo sinusal, se genera en la aurícula, entonces está más cerca, por lo tanto el PR es más corto en el ritmo auricular. En el ritmo nodal, pues no hay P, porque no se produce el impulso en el nodo sinusal, ni en la aurícula, se produce en el nodo auricular, hay un QRS, el cual ni es ancho, y la onda P sigue al QRS. Si el QRS es positivo, la onda T es positiva. Y finalmente, en el ventricular no se produce impulso en el nodo sinusal, ni en la aurícula, ni en el nodo. El impulso se produce en un foco ectópico en los ventrículos que asciende a través de las de His hacia el nodo y hacia la aurícula. El QRS es muy ancho, no hay onda P, y la onda T está invertida al QRS. Por favor, tienen que recordar este ritmo. Es esencial para que ustedes hagan el diagnóstico. Por lo tanto, sumando todo lo que hemos platicado hasta ahora, yo puedo tener taquicardia, bradicardia, extrasístoles, que son latidos adelantados, que pueden presentarse en forma de carreras de extrasístoles, colgajos de estas sístoles, o puedo tener un ritmo sinusal, ya lo conocemos. Estos ritmos auricular, nodal y ventricular se llaman ritmo de escape. ¿Por qué? Porque no son lo normal. El ritmo auricular, cuando el ritmo nodal está tomando el mando, la frecuencia está entre 50 y 40, o sea, es bradicárdico. Y cuando es ventricular, la frecuencia está abajo de 40. O sea, si yo tengo un ritmo ventricular, tengo la morfología que les acabo de comentar del ventrículo con un QRS ancho, sin onda P y con una frecuencia menor de 40. Sería un ritmo de escape ventricular. El ritmo nodal, pues es un ritmo con un QRS no ancho, pero sin onda P. El ritmo auricular sería un ritmo con entre 50 y 60, pero tiene onda P, aunque el PR es corto, y el ritmo sinusal pues ya lo conocen. O sea, yo puedo mezclar, por ejemplo, una taquicardia auricular. Puedo tener un ritmo extrasístoles nodales, carreras de extrasístoles nodales, carreras de taquicardia ventricular. Por eso es tan importante mezclar en esta diapositiva lo que hemos aprendido hasta ahorita de definiciones para que podamos hablar, por ejemplo, del ritmo sinusal en esta gráfica. Este es un monitor con el ritmo sinusal. Ya hemos platicado cómo es el impulso en la gráfica y en el electrocardiograma vemos que la onda P, el QRS es corto, no es ancho, el PR es normal, entre 0.12 y 0.20. Antes de cada onda QRS hay una onda P. Esto es normal. En base a la secuencia de activación, analicemos gráficamente los diferentes tipos de arritmia. El ritmo sinusal es un ritmo que se representa gráficamente en esta diapositiva, donde el impulso en rojo sale del nodo sinusal, pasa a la aurícula en azul y posteriormente llega al nodo auriculoventricular en verde, tarda cierto tiempo, entre 0.12 a 0.20, y finalmente llega a los ventrículos. El intervalo entre un latido y otro latido es simétrico, es rítmico, esto es lo normal. La bradicardia sinusal es exactamente lo mismo, únicamente que la frecuencia cardíaca es menor de 60. En el ritmo sinusal que vimos, normalmente es entre 60 y 100. Algo similar ocurre con la taquicardia sinusal, es un ritmo sinusal con conducción auriculoventricular normal, solo la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. La arritmia sinusal
Es un ritmo sinusal arrítmico en relación a la inspiración y expiración, o sea, a los cambios respiratorios, aumentando y disminuyendo en relación a la inspiración y expiración, pero con conducción auriculoventricular normal. Es una arritmia arrítmica de origen sinusal. El bloqueo sinusal es una arritmia en donde no hay impulso del nodo sinusal hacia la aurícula, o sea, hay un bloqueo en la salida del impulso del nodo sinusal hacia la aurícula, por lo tanto, no se lleva a cabo ningún estímulo y no hay contracción. El siguiente latido sinusal es múltiplo del intervalo PP de base. Esa es la diferencia principal entre el bloqueo sinusal y el paro sinusal. En el paro sinusal no hay un bloqueo de salida del impulso sinusal, sino simplemente el nodo sinusal no dispara. Por lo tanto, cuando vuelve a disparar, el intervalo PP no es múltiplo en el siguiente latido sinusal que aparezca. Paro sinusal, el PP no es múltiplo. Bloqueo sinusal, el PP es múltiplo. Cuando aparece nuevamente el ritmo sinusal, tiene una conducción auriculoventricular normal. En el caso de una extrasístole auricular, es un latido adelantado que parte de la aurícula, representado por la flecha azul. La taquicardia auricular paroxística son impulsos auriculares, no sinusales, auriculares, por lo tanto no tienen un origen en el nodo sinusal, sino en la aurícula, que generan una reentrada a nivel auricular con frecuencias cardíacas por arriba de 100 por minuto y cuya conducción por el sistema de aurícula a los ventrículos es completamente normal, de ahí que el QRS no sea ancho. La fibrilación auricular se genera en múltiples focos ectópicos auriculares que generan un fenómeno de circulación denominada de circo, con frecuencias cardíacas arriba de 300 latidos por minuto a nivel auricular, y solo algunos latidos atraviesan el nodo auriculoventricular de manera irregular, conduciendo por las vías normales del haz de His a nivel ventricular. De ahí que el QRS no es ancho, pero se pierde la onda P y en su lugar existen las ondas F minúscula. En el caso de flutter auricular ocurre algo similar, pero en este caso la arritmia cuando empieza es rítmica, en cambio la fibrilación auricular es arrítmica, y en el caso del flutter las ondas F son ondas F mayúsculas, tienen forma de diente de sierra, pero el mecanismo es muy similar. El ritmo de escape auricular ocurre cuando falla el nodo sinusal en mandar el impulso. Entonces la aurícula toma el mando, se caracteriza por presentar ondas P, pero una P anormal con un PR corto, y el resto de la conducción auriculoventricular es normal, o sea, el ritmo de escape auricular se caracteriza por PR corto. El ritmo de escape nodal tiene características muy similares. En él puede estar ausente la onda P, y si existe onda P, es una onda P muy cercana al QRS, pero además la frecuencia cardíaca es menor que la auricular, de 40 a 50 latidos por minuto aproximadamente. La taquicardia paroxística supraventricular es una arritmia por reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Se caracteriza por frecuencias cardíacas arriba de 100, rítmicas, súbita, la elevación de la frecuencia, que puede prolongarse por tiempo indefinido o puede durar solo carreras cortas de 5 o 6 latidos. Como inicia en la aurícula o en la zona perinodal, puede tener ondas P unidas prácticamente al QRS, o puede estar
metida esa onda P dentro del QRS y no poderse distinguir. La conducción auriculoventricular es completamente normal. Esta es la representación de un ritmo sinusal asociada a un bloqueo de la rama, por lo tanto, a pesar de que la conducción es normal, el QRS es ancho, pero la onda P y el PR son normales. Cuando el impulso eléctrico no se genera ni en el nodo sinusal, ni en la aurícula, ni en el nodo auriculoventricular, alguien tiene que responder y es el ventrículo en este caso, un latido retrasado ventricular que va a evitar que el corazón se pare. Latido atrasado pero con QRS ancho, es un escape ventricular. En caso de que el latido sea adelantado con QRS ancho y sin P, se denomina extrasístole ventricular. Y cuando hay un latido normal y una extrasístole ventricular, se denomina bigeminismo. Y si son dos latidos normales y una extrasístole, trigeminismo ventricular. El fenómeno de R sobre T es la presencia de una extrasístole ventricular que cae sobre una onda T de un ritmo sinusal previo. O sea, es una extrasístole precoz. Una dupla de extrasístoles ventriculares es dos latidos adelantados que se presentan de manera simultánea. Y una taquicardia ventricular es un foco ectópico ventricular que genera reentrada con frecuencias arriba de 100 latidos sin que haya estimulación del nodo, de la aurícula o del nodo sinusal. De ahí que pueden ver cómo el impulso nace de los ventrículos hacia arriba y en las porciones superiores no existe más que pura X, lo cual quiere decir que no hay impulso del nodo sinusal, ni de la aurícula, ni del nodo auriculoventricular. En el caso de extrasístoles polimórficas se refiere a latidos adelantados de origen ventricular de diferentes focos ventriculares y por lo tanto hay extrasístoles de diferente forma. Algunas irán hacia arriba, otras irán hacia abajo, unas serán más pequeñas y otras serán más grandes en el electrocardiograma y a esto se define como extrasístoles polimórficas. La fibrilación ventricular es una arritmia equivalente a paro cardíaco en donde hay activación errática de los ventrículos, múltiples focos ectópicos sin regularidad estimulan desde el ventrículo. El resto de los focos eléctricos cardíacos se encuentran inhibidos ante esta actividad, o sea, no hay actividad nodal, auricular o en la unión auriculoventricular. Asistolia es el evento en el cual ningún foco eléctrico del corazón manda impulsos, o sea, no existe actividad eléctrica en el corazón. Por lo tanto, ocasionan el paro cardíaco verdadero. En este gráfico, noten cómo la flecha azul marca la estimulación a través de un cable de marcapaso en el ventrículo derecho. En este caso, se ve cómo sube el impulso del ventrículo hacia el nodo sin que exista actividad eléctrica en el nodo sinusal, en la aurícula o en el nodo auriculoventricular, con un QRS aberrante ancho porque el ritmo es ventricular y es contrario a la dirección que habitualmente se estimula el ventrículo, que es a través del haz de His hacia abajo. Aquí es del ventrículo hacia arriba del haz de His. De ahí que el QRS es ancho y se produce cada vez que el impulso a través del cable de marcapaso estimula al ventrículo. Cuando el intervalo PR se prolonga más allá de 0.20 segundos, se denomina bloqueo auriculoventricular de primer grado. Aquí pueden ver en la flecha verde cómo se prolonga el intervalo PR a más de 0.20 segundos. Bloqueo AB de primer grado. El resto de la conducción es normal y el QRS no es ancho.
En este caso existe un bloqueo AB de primer grado porque hay prolongación del PR, pero además hay un bloqueo de rama derecha o izquierda que hacen que el QRS sí sea ancho y por lo tanto hay prolongación del PR y un QRS ancho por preexistencia de un bloqueo de rama. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 1 presenta el fenómeno de Wenckebach. Quiere decir que el PR se va prolongando progresivamente. Esto se representa en el dibujo por las flechas verdes que se van alargando progresivamente hasta que llega el momento en que no conduce, se produce una onda P sin QRS o se produce un bloqueo auriculoventricular y no conduce hacia el ventrículo. A diferencia del bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 1, el bloqueo MOBITS 2 no produce prolongación progresiva del PR o del bloqueo auriculoventricular, sino que de manera súbita deja de conducir el impulso de la aurícula al ventrículo. Falta un impulso a pesar de que se genera una onda P. El impulso no pasa de las aurículas a los ventrículos de manera súbita. Por lo tanto, no tiene el fenómeno de Wenckebach. Y esto se denomina bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 2. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo es aquel en el cual el impulso sinusal no pasa nunca a través del nodo auriculoventricular, por lo tanto hay un ritmo de escape ventricular lento y los ventrículos van por su lado y la aurícula va por su lado. Esto se manifiesta por frecuencia de onda P diferente a frecuencia de QRS, que hacen un fenómeno de abanico y por lo tanto están disociados los impulsos sinusales o auriculares de los impulsos ventriculares. Vamos a tener QRS anchos si el impulso ventricular es muy bajo, con una frecuencia lenta de escape ventricular y más ondas P que QRS. Bloqueo AB completo. Iniciamos el taller de arritmias cardíacas. Les recuerdo con este gráfico el método para obtener la frecuencia cardíaca en trazos de electrocardiografía. ¿Están listos? Vamos. A ver, pruébense. ¿Qué ritmo creen que sea el de arriba? Vean el gráfico. No hay impulso auricular, no hay impulso nodal y hay un ritmo caótico ventricular. Taquicardia ventricular no, porque debería tener ritmo. Bradicardia sinusal no tiene P. Bloqueo AB completo, no. Es esta. Fibrilación ventricular. ¿Qué les parece este? Vean ustedes. ¿Tiene QRS? ¿Tiene onda P antes? ¿El QRS es ancho? ¿Es normal? Vean el gráfico. El impulso se está generando en los ventrículos. Por eso es QRS anchos. Y está rítmico. Entonces, sí tiene frecuencia, más o menos de 200. Es taquicardia ventricular. En este impulso, vean, esta es P, esta es P, esta es P. Aquí hay una P, esta P no conduce nada. Esta P no conduce nada. La otra P está montada aquí. Y el QRS, pues el QRS va por su lado y la onda P, pues va por su lado. Como dice el gráfico, los impulsos auriculares y los impulsos ventriculares. Esto se llama bloqueo AB completo. A continuación, con el mismo formato, vamos a describir 50 trazos de arritmias cardíacas. Vean. Primero vemos el gráfico, vemos cómo está la conducción, la frecuencia
el PR y el QRS. Quedamos que esto era bradicardia sinusal, es un ritmo sinusal porque tiene P, el QRS no es ancho y la frecuencia es menor de 60. En este trazo, la secuencia de activación es normal. Vean, la onda P es normal, el PR es normal, el QRS no es ancho, pero la frecuencia está en 75, por lo tanto es un ritmo sinusal normal. En este trazo la conducción es normal, pero la frecuencia es baja, es lento. Por lo tanto, esto es bradicardia sinusal con una frecuencia cardíaca de 45 por minuto. En el gráfico, la secuencia es normal, por lo tanto hay P, el PR es normal, el QRS no es ancho, pero la frecuencia está en 130 latidos por minuto, por lo tanto es taquicardia sinusal. Vean en este gráfico se ve la respiración en amarillo y cómo la frecuencia cardíaca cambia con la respiración, aunque la secuencia de activación es normal, pero hay arritmia con la respiración, arritmia sinusal o arritmia respiratoria, en donde la frecuencia cardíaca es variable. Vean el gráfico. El primer latido es normal, el segundo no existe y después aparecen nuevamente latidos con ondas P normales. Esto es un bloqueo de salida o bloqueo sinoatrial porque el intervalo RR es múltiplo, el de base, por lo tanto se llama bloqueo sinoatrial, no paro sinusal. Todo es normal excepto un latido que se adelanta. Se llama extrasístole y es auricular porque tiene onda P. Aquí vemos una frecuencia cardíaca aumentada con ondas P, muy alta la frecuencia en 180 latidos por minuto, por lo tanto es taquicardia, y el PR es corto, por lo tanto es una taquicardia auricular paroxística, con frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. No es el origen el nodo sinusal, sino la aurícula. En el gráfico, un movimiento circular en la aurícula con ondas F, mayúsculas en diente de sierra, no hay onda P, son ondas F, con QRS no ancho, quiere decir que la secuencia del nodo hacia el ventrículo es normal. Es un flutter auricular, con conducción 3:1, 3 ondas F y un QRS. En este no hay ondas P, hay arritmias entre R y R, es variable el intervalo RR. El QRS no es ancho. Esto se llama fibrilación auricular. Nuevamente, no hay onda P, el intervalo RR es variable y hay pequeñas ondas que se llaman ondas F, arritmia completa por fibrilación auricular, con una frecuencia promedio de 50 latidos por minuto. No hay ondas P, hay intervalos RR variables. Vean el gráfico, no hay latido sinusal, es auricular. Esta es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. El trazo señala un PR corto, pero si ven el trazo, la onda P existe pero es negativa, con un PR corto. Por lo tanto, es un ritmo auricular, un ritmo de escape auricular. Recuerden que el análisis de los trazos electrocardiográficos deben ser latido por latido. Vean, el primer latido tiene onda P, el PR es normal, pero el segundo, el tercero, el cuarto ya no tienen onda P. Por lo tanto, el primero es un ritmo sinusal normal y los siguientes son ritmos nodales. La secuencia de activación inicia en las aurículas.
por la presencia de ondas P negativas con un PR corto, y el QRS es normal, no es ancho. Es una taquicardia auricular. En el gráfico con la flecha verde se ejemplifica que la conducción auriculoventricular está prolongada. Esto da PR largo, pero la onda P llega a conducir de la aurícula hacia el ventrículo. Esto se llama bloqueo AB o auriculoventricular de primer grado, en este caso con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto. En el gráfico se representa con una X verde el hecho de que el impulso del nodo sinusal no pasa a través del nodo auriculoventricular y existe un ritmo de escape ventricular con QRS ancho. Hay más ondas P que QRS y de manera independiente. Por lo tanto, esto es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Noten la presencia de ondas P después de los QRS en el segmento ST, que no conducen, lo cual habla de la disociación auriculoventricular en este caso. Noten en el gráfico cómo se representa con la flecha verde la prolongación progresiva de la conducción a nivel nodal. Esto se llama fenómeno de Wenckebach hasta que se bloquea uno de los impulsos. Esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBIS 1 con fenómeno de Wenckebach. El gráfico representa cómo con las X verdes hay un bloqueo en la conducción de las aurículas en flechas azules hacia los ventrículos y se genera un impulso ventricular ectópico por vías retrógradas con un QRS ancho. Esto es un ritmo de escape ventricular ante un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado. En este caso el QRS es ancho, pero la secuencia de activación es normal. Hay onda P, el PR es normal, la frecuencia cardíaca está en 75 por minuto, por lo tanto es un ritmo normal en presencia de un bloqueo de rama previo. El gráfico muestra un bloqueo AB de primer grado porque hay prolongación de la flecha verde, que sería el nodo, y además hay un bloqueo de rama que se representa por una conducción ventricular lenta. Por lo tanto, es un bloqueo trifascicular, bloqueo AB de primer grado y bloqueo de rama. El gráfico representa un latido adelantado de origen ventricular con conducción lenta, por lo tanto da un QRS ancho y parte del ventrículo. Es un latido adelantado con QRS ancho, extrasístole ventricular aislada con pausa compensadora. El gráfico muestra un ritmo sinusal normal con onda P QRS no ancho que alterna con un ritmo ventricular QRS ancho sin onda P en relación 1 a 1, un latido normal y una extrasístole ventricular. Esto se denomina bigeminismo ventricular, un latido sinusal normal y una extrasístole ventricular. En este caso, se muestra en el gráfico dos latidos sinusales normales y uno ventricular. Esto se llama trigeminismo ventricular. El QRS ancho y adelantado es por la extrasístole ventricular trigeminada. En este caso, vemos una dupla de extrasístoles ventriculares o en pares. El resto de los latidos tiene ondas P, QRS no ancho, y un par de latidos adelantados con QRS ancho se denomina extrasístoles duplas o pareadas ventriculares. En este caso, vemos un latido normal inicial, después una extrasístole ventricular de una forma y posteriormente dos latidos normales y otra extrasístole ventricular de otra forma. Se llaman extrasístoles ventriculares multifocales porque tienen diferentes formas en el mismo trazo, cuando menos de dos focos, extrasístoles ventriculares
multifocales. En este caso vemos una extrasístole ventricular y después de esta extrasístole viene un artificio que podría confundirse con una extrasístole, pero realmente es la calibración del equipo de electrocardiografía. Tienen que tener mucho cuidado de no interpretar la calibración como una alteración del ritmo. Algo interesante además es que en el segmento ST de la extrasístole se ve una muesca que es una onda P retroconducida, o sea que la extrasístole conduce hacia la aurícula un impulso eléctrico. Extrasístole ventricular aislada, QRS ancho sin onda P. Vemos complejos QRS muy anchos, con una frecuencia incrementada donde no podemos determinar ni onda T, ni PR, ni onda P. Esto es una taquicardia ventricular. En este caso existe una actividad eléctrica caótica a nivel ventricular, sin impulso en el nodo sinusal o en las aurículas o en el nodo AB. Esto es una fibrilación ventricular. En un paciente con ritmo sinusal de base se pueden presentar latidos adelantados. En este caso, los latidos son con QRS no ancho el primero y con onda P, y el segundo con QRS más ancho sin onda P. Entonces el primero es auricular y el segundo es ventricular. Extrasístoles porque se adelantan al ritmo normal y de ahí se clasifican en base a si tienen presencia de onda P y si el QRS es ancho o no lo es. Noten en este trazo cómo existen complejos QRS anchos, algunos con onda P y otros sin onda P, dos adelantados, el latido 5 y 8, y con la presencia de un PR prolongado. Esto es un bloqueo de rama preexistente con presencia de un bloqueo AB de primer grado y extrasístoles supraventriculares. Noten en este trazo cómo falta el cuarto latido. No se produce el cuarto latido porque no hay impulso del nodo sinusal ni de ninguno de los otros focos de escape habitual. Tampoco hay prolongación progresiva del PR y la pausa no es múltiplo del intervalo RR de los latidos previos. Por lo tanto, no es un bloqueo sinoatrial, es un paro sinusal. En la gráfica, un latido adelantado que parte de la aurícula, representado como una flecha azul porque tiene P en el trazo electrocardiográfico y el QRS no es ancho. Extrasístole auricular. En el gráfico vemos un movimiento circular o caótico a nivel auricular. Por lo tanto, no hay onda P. La conducción en el nodo AB es normal, en flechas verdes. Tenemos un ritmo en flóter auricular por la presencia de ondas F con conducción 2 a 1. Este es un ritmo rápido, acelerado, es una taquicardia con QRS no ancho, QRS angosto, sin onda P, es una taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Vean ustedes cómo se ve en el gráfico que el impulso no parte del nodo sinusal, sino de la aurícula o perinodal, taquicardia nodal o supraventricular paroxística. Cuando existe enfermedad del seno, se puede presentar este tipo de arritmia. En el primer latido y en el tercero, un bloqueo AB de primer grado y extrasístoles auriculares en el segundo y tercer latido con pausa compensadora prolongada. En el gráfico se describe el origen de la extrasístole que es auricular, ya que tiene una onda P antes del QRS, no ancho. En el esquema se representa la estimulación a nivel ventricular con la flecha azul que genera un impulso y complejos QRS anchos antes, una espiga
que es la espiga del marcapaso, que representa la flecha azul. Esto es un ritmo de marcapaso normofuncional BVI, o sea, a nivel ventricular, unicameral. Este es un ejemplo de falla de marcapaso. Vemos espigas que caen sobre QRS que conducen con bloqueo AB de primer grado. Estas espigas no conducen nada, solo los 3 últimos latidos. Estos latidos con QRS ancho y espiga previa son latidos de marcapaso. Pero hay espigas que no conducen, o sea que no respeta la demanda. Este marcapaso no está sintiendo que el paciente está latiendo normalmente y está disparando y compite con él. Por lo tanto, es falla de marcapaso en un paciente con bloqueo AB de primer grado. Este es un paciente con un marcapaso unicameral porque solamente tiene una espiga, normofuncionante, a demanda, o sea que respeta el ritmo del paciente. El tercer latido es una extrasístole ventricular. Los impulsos del marcapaso tienen una espiga y tienen QRS ancho, y los ritmos sinusales tienen onda P, y el QRS es ligeramente ensanchado. Entonces alterna ritmo del marcapaso con extrasístole con ritmo sinusal. Aquí vemos cómo los 3 primeros latidos son normales, tienen onda P, el PR arriba de 0.21, o sea, hay un bloqueo AB de primer grado, y el cuarto latido se bloquea súbitamente la onda P. Esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz 2, porque no se va alargando el PR. Posterior a la pausa, reinicia el ritmo de base con bloqueo AB de primer grado. En este caso, en el gráfico vemos cómo se va alargando el PR, marcado con las flechas verde, hasta que, como ocurre en el electrocardiograma, se bloquea el impulso en el tercer latido. Por lo tanto, hay un fenómeno de Wenckebach. Esto se llama bloqueo AB de segundo grado, Mobitz 1, con fenómeno de Wenckebach. En este caso, después de un ritmo sinusal normal, aparece asistolia. Quiere decir que no hay impulso eléctrico de ninguno de los focos habituales en el corazón. En este trazo se muestra después de 3 latidos que conducen normalmente, hay una pausa sinusal y aparece un escape ventricular, que es un latido atrasado con QRS ancho sin onda P, con onda T invertida al QRS. Escape ventricular. Posterior al escape ventricular, reinicia el impulso sinusal. En este caso, después de una taquiarritmia que parece ser flutter auricular, aparece asistolia. La asistolia es un ritmo sin actividad eléctrica, es prácticamente un paro cardíaco, y finalmente sale a sinusal después de desfibrilar, después de una descarga eléctrica. Flutter, asistolia, ritmo sinusal. Postcardioversión. En el gráfico se describe un movimiento circular o forma de círculo a nivel auricular. Conduce normalmente por el nodo AB hacia los ventrículos
Da ondas F de floater en diente de sierra con QRS no anchos y una conducción variable. Esto se llama floater auricular. Identifiquen dos extrasístoles ventriculares de diferente forma. Esto se denomina extrasístoles ventriculares polimórficas, porque tienen diferentes orígenes, diferentes focos generan estos latidos ectópicos. Se ven como latidos adelantados con QRS anchos, onda T invertida al QRS y con pausa compensadora completa posterior. En este trazo posterior a 4 o 5 latidos nodales se genera un fenómeno de R sobre T. Cae una extrasístole ventricular tempranamente sobre la onda T y se genera un cuadro de taquicardia con QRS ancho, taquicardia ventricular sostenida. En este caso es una taquicardia por la frecuencia de QRS ancho y que imita varias formas que migran alrededor de la línea isoeléctrica, aumentando sus voltajes, disminuyendo sus voltajes. Se llama taquicardia ventricular helicoidal o torsade de point o de torsión de puntas. Vean el esquema, se está generando este ritmo a nivel ventricular de manera retrógrada, por lo tanto es una taquicardia por la frecuencia con QRS anchos, rítmico, taquicardia ventricular sostenida. En este caso, la presencia de latidos adelantados, sin ondas P, QRS anchos, onda T invertida, que alterna con ritmos sinusal normal, con frecuencia 1 a 1, bigeminismo ventricular, un latido sinusal normal y una extrasístole ventricular. En el gráfico se demuestra un movimiento circular a nivel auricular que se manifiesta en el electrocardiograma como ondas F de fibrilación, ondas F pequeñas. Además, el intervalo RR es variable. Es una arritmia completa por fibrilación auricular. La conducción del nodo a los ventrículos es completamente normal, pero los impulsos auriculares son arriba de 300 latidos por minuto, de los cuales logra pasar uno que otro al ventrículo de manera irregular. Trata de identificar las siguientes alteraciones del ritmo cardíaco en este trazo de monitor. Bien, ahora vamos juntos a interpretar el trazo. Inicialmente, el QRS aparenta tener elevación del ST, probablemente sea por un infarto agudo. Se presentan latidos adelantados con QRS ancho, onda T invertida, unos hacia arriba, son extrasístoles ventriculares, otros hacia abajo, polimórficas por lo tanto, y inicia un fenómeno de R sobre T, y se logra ver taquicardia porque la frecuencia está arriba de 100,
con complejos QRS anchos, rítmicos, en donde no se puede identificar la onda P, se llama taquicardia ventricular, que emigra a una forma errática, polimórfica de pequeñas ondas que se identifica como fibrilación ventricular de espiga grande, para posteriormente convertirse en una fibrilación ventricular de espiga pequeña. Prácticamente son ritmos de paro cardíaco, y este emigra a un ritmo de asistolia finalmente, que es el paro cardíaco verdadero. En este curso voy a presentarles los siguientes 50 trazos para que puedan practicar el método gráfico de nuestro curso. Acuérdense de calcular primero la frecuencia cardíaca para saber si es una bradi o taquiarritmia. Posteriormente ven la regularidad, si es una arritmia rítmica o es una arritmia arrítmica o es un ritmo normal, para finalmente determinar la secuencia de la onda P al QRS. Siempre antes de un QRS tiene que haber una onda P, y medir los segmentos PR entre 0.12 a 0.20 y el QRS no mayor de 0.10. Posteriormente van a ver ustedes trazos como este. Se va a presentar una secuencia gráfica y ustedes van a tener que pensar en el diagnóstico. Al final se los daré de manera resumida los datos más importantes del trazo. Recuerden el PR, la onda P, el QRS, la secuencia entre la onda P y el QRS. Empecemos. Interpreta esto. No tiene onda P, el QRS no es ancho, inicia la frecuencia a partir de las aurículas o del nodo, con una frecuencia aumentada, es una taquicardia de la unión o nodal. Esta es una secuencia eléctrica normal, tiene onda P, pero la frecuencia cardíaca es menor de 50, bradicardia sinusal. Latidos esporádicos de la aurícula, es un ritmo agónico sin actividad eléctrica cardíaca. Asistolia. Vemos ritmos con QRS anchos precedido de una espiga, ritmo de marcapaso unicameral. Una secuencia de activación normal con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Es un ritmo sinusal normal. Secuencia eléctrica normal con una frecuencia de 40 latidos por minuto. Es una bradicardia sinusal. Ausencia de onda P antes del QRS. Onda P después del QRS es un ritmo nodal, con una frecuencia de 50. Ritmo rítmico con QRS ancho con una espiga antes de cada QRS. Es un ritmo de marcapaso normofuncionante.
QRS ancho sin onda P es un ritmo ventricular con frecuencia mayor de 40, se llama ritmo idioventricular acelerado. Ritmo con QRS ancho sin onda P con frecuencia de 230, flutter ventricular o taquicardia ventricular. Ausencia de onda P, por lo tanto, no es una secuencia normal de activación con ondas F pequeñas, intervalos RR variables. Fibrilación auricular. Secuencia de activación errática a nivel ventricular, complejos QRS pequeños, polimórficos, fibrilación ventricular. Ritmo con onda P junto con el QRS, un PR corto con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, es un ritmo nodal o auricular bajo. En este trazo, un mayor número de ondas P con respecto al QRS. Las ondas P llevan una frecuencia mayor a la frecuencia del QRS. Es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Electrocardiograma que muestra una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto con complejos QRS delgados, no anchos, sin onda P. La secuencia es ausencia de estimulación auricular, por lo tanto es una taquicardia paroxística supraventricular. Presencia de onda P, PR normal, el intervalo RR fijo, con un ritmo de 70 latidos por minuto, rítmico, sinusal, ritmo sinusal normal. Presencia de mayor número de ondas P que QRS, ninguna onda P conduce QRS, la frecuencia del QRS es lenta, por lo tanto hay impulsos ventriculares anchos y ondas P, bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Complejos QRS anchos, polimórficos, por conducción errática a nivel ventricular, ritmo de fibrilación ventricular con espiga grande. Complejos QRS no anchos, con frecuencia cardíaca aumentada, en ausencia de onda P, taquicardia paroxística supraventricular, con frecuencia de 210 latidos por minuto. Complejos QRS no anchos, PR prolongado, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Intervalo RR variable, arritmia completa, ausencia de onda P, presencia de onda F, conducción circular a nivel auricular, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida de 140 latidos por minuto. Presencia de onda P, QRS no ancho, PR normal, conducción adecuada, taquicardia sinusal de 130 latidos por minuto. Trazo que muestra la presencia de algunas ondas P que no conducen sin alargamiento progresivo de
el PR, y además existencia de un QRS ancho por un bloqueo de rama previo. Bloqueo AB de segundo grado MOBIT 2. Ausencia de ondas P antes de QRS no anchos, presencia de onda F en dientes de sierra, rítmico por un movimiento a nivel auricular, caótico, flutter, auricular con frecuencia de 60 por minuto. Presencia de ritmo caótico sin poder identificar complejos QRS, fibrilación ventricular de espiga pequeña. Primeros 3 complejos con presencia de onda P sin QRS ancho. Posteriormente, un periodo de complejos con taquicardia, aumento de la frecuencia, sin ondas P con QRS no ancho. Un colgajo de taquicardia supraventricular autolimitada con frecuencia de 150 latidos por minuto. Ausencia de onda P con QRS anchos, con frecuencia lenta, es un ritmo idioventricular o de escape ventricular, con una frecuencia de 30 latidos por minuto. Presencia de latidos adelantados en duplas y aislados que alternan con ritmo normal. Extrasístoles ventriculares en duplas o pareadas. Presencia de complejos QRS no anchos, ausencia de onda P con frecuencia cardíaca aumentada, taquicardia paroxística supraventricular con frecuencia de 300 latidos por minuto. Ausencia completa de actividad eléctrica cardíaca, paro cardíaco o asistolia. Latidos adelantados con presencia de onda P en el tercero y sexto puesto, con QRS no ancho, son extrasístoles auriculares. Presencia de complejos QRS no anchos con frecuencia aumentada. La secuencia de activación es normal, por lo tanto es una taquicardia sinusal con frecuencia de 130 latidos por minuto. Latido adelantado con QRS ancho sin onda P, la onda T invertida al QRS. Esto es una extrasístole ventricular, aislada. Complejos QRS anchos, sin onda P, con frecuencia cardíaca aumentada, rítmico, que se genera en los ventrículos, taquicardia ventricular. Presencia de un latido adelantado con onda P, QRS no ancho, extrasístole auricular. Presencia de ondas P que no conducen, que son precedidas de alargamiento del intervalo PR. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIT 1 con fenómeno de Wenckebach. Presencia de complejos QRS ensanchados sin onda P de diferente polaridad, unos hacia arriba, otros hacia abajo, polimórficos.
extrasístoles ventriculares polimórficas o multifocal. Presencia de elevación del STEN de 2 de 3 de ABF por un infarto agudo al miocardio. Presencia de onda P QRS no ensanchado, el PR es normal, esto es un ritmo sinusal con 90 latidos por minuto e infarto en la cara inferior. Presencia de ondas P con PR que progresivamente se va prolongando hasta que se bloquea uno de los latidos. Es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz 1 con fenómeno de Wenckebach. Complejos QRS muy anchos, de diferentes formas, que aumentan y disminuyen de tamaño como si giraran a nivel de la línea isoeléctrica. Taquicardia helicoidal o torsades de Point. Paro súbito de la actividad eléctrica cardíaca, que no es múltiplo de la frecuencia de base, es un paro sinusal. Latidos adelantados sin onda P con QRS no anchos, en secuencia 1 sí, 1 no, extrasístoles nodales bigeminadas. Ondas P que súbitamente dejan de conducir sin que previamente exista un aumento del PR. Es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz 2. Puntos importantes para recordar es que la conducción cardíaca produce el latido mecánico del corazón. Las ondas específicas que aparecen en un electrocardiograma corresponden a la despolarización y repolarización mecánica y eléctrica de una área en particular del corazón y son la onda P, el complejo QRS y la onda T. Para el diagnóstico del ritmo cardíaco normal es básico la determinación de los intervalos medidos en milisegundos y debe practicarse el intervalo PR y el intervalo QRS. Damos por terminado nuestro curso de identificación de ritmos cardíacos o arritmias. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Les recordamos que pueden dirigirse a nuestra página cardioscience.com.mx, donde tenemos apartados educativos para practicar los conocimientos que emanan del presente. Reciban un saludo cordial y mi agradecimiento. Gracias. Estudia